comentar dos cosas. Una relacionada con la idea de identidad que comentaba José Ramón y otra conectada con lo último que ha comentado respecto de la fascinación por Oriente. La primera, yo creo que tampoco merece, a mí por lo menos personalmente tampoco me inquieta demasiado el tema de la identidad, entre otras cosas porque puede tener mucha rentabilidad política, pero desde el punto de vista científico la identidad es un absoluto fantasma. Y voy a poner un ejemplo cerámico. Cuando se dice, bueno, ¿cuál es el estilo de la cerámica de Triana? Y uno lo piensa y dice, bueno, el estilo de la cerámica de Triana es la pintada a pincel, y en colores, en varios colores, ¿no? Bien, ¿cuándo surge eso? Pues eso surge cuando lo trae un italiano, que fue Niculoso Pisano. Y además no lo transmite y lo tiene que volver a traer, y esta vez viene de Flandes, de Amberes. Con lo cual dice, bueno, es que la identidad de Triana le debe la aportación técnica fundamental y estética fundamental a un italiano y a un flamenco que ha aprendido con otro italiano que en lugar de venir a Sevilla se estableció en Amberes. Bueno, es así de contradictoria la cosa. Es decir, la esencia de Triana está en Toscana y en Amberes, en los Países Bajos. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Porque yo creo que el concepto de identidad es como otras tantas cosas que son imposibles de definir porque intentan ponerle puertas al campo. Es decir, la identidad de un pueblo es lo que constituye las peculiaridades de un pueblo. Y las peculiaridades de un pueblo no son algo fijo, van cambiando continuamente. Y de hecho, antes de Niculoso Pisano se hacía otra cerámica, y después se hacía otra, y después llegaron la revolución industrial y empezaron. Es decir, ¿cómo podemos definir en un momento determinado la identidad de un pueblo? Es absolutamente imposible. Tendremos que crear un fantasma de qué fue la identidad en un periodo brevísimo, porque la cultura va cambiando, ¿no? Es como si intentáramos definir ahora la identidad del mundo de la enseñanza. Y hace un rato hablábamos de que a lo mejor los profesores van a prescindir pronto porque todo vendrá en un programa que se le pasará al alumno y lo podrá ver en su casa, ¿no? Por lo cual ahora tenemos el debate de enseñanza presencial o enseñanza no presencial. Pero es probable que dentro de poco a lo mejor cambie eso, lo mismo que ha cambiado pues, el mundo educativo, los propios móviles, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que yo personalmente no me plantearía muchos problemas con esto de la identidad, porque a mí me da la impresión de que esto me interesa más que a algunos políticos que pretenden sacar un poco réditos electorales de ese asunto. Y por otra parte, esto ya no es una reflexión sobre el concepto de identidad, sino sobre el desarrollo histórico de lo que comentaba José Ramón, que ha dicho varias cosas muy interesantes, concretamente sobre todo relacionadas con esa casa de Londres que es fascinante. La segunda confieso que no la conozco, ya la he anotado aquí, pero hay una cosa que sí que me gustaría discutir, y si es que ha creado debate, pues yo creo que lo voy a solicitar. Y es que cuando ha comentado que no interesaba para nada España era una fascinación para toda Europa. Y a mí me dejó absolutamente fascinada una exposición que vi en Granada, hecha por un arquitecto, que ha sido el director de la escuela en Granada, que es Calatrava, y que ayer hizo una exposición que me pareció fantástica, que vinculaba a Londres, concretamente al Museo Victoria y Alberto de Londres, con la Alhambra, ¿no? A partir, bueno, todo se inicia por el libro de firmas de los visitantes de la Alhambra, y en un momento determinado, bueno, se menciona la presencia en Granada de Owen Jones. Owen Jones fue un individuo extraordinario que se quedó absolutamente alucinado, un hombre que venía de una Europa ya con la revolución industrial, que sabían el valor que tenía la manufactura y la complejidad de la ejecución de un diseño complicado, ¿no? Cuando llega, sobre todo porque lo tenía que transformar en un proceso fabril, pero cuando llega a Granada se encuentra con los alicatados y se encuentra con las yeserías, se queda absolutamente alucinado. Y se dedica a hacer acuarelas que se conservan hoy en el Victoria Albert, en el Museo de Londres, y esas acuarelas sirvieron de base fundamental para esa exposición en que se hablaba de la Alhambra como un edificio fascinante para toda Europa. Entre otras cosas, porque a mí debo confesar que me decepcionó terriblemente Topkapi. Me encantan los azulejos de Disney, no me explico cómo lograron fabricarlos en el siglo XVI, porque parece un producto industrial de perfecto, que era, no sé qué conocimientos de química y de física tendrían para hacer los procesos de fabricación de aquellos. A mí Topkapi
eso que me decepcionó totalmente. Yo Topkapi al lado de la Alhambra e incluso al lado del Alcázar, yo no los puedo comparar. No sé cómo sería Topkapi antes de Topkapi, pero el Topkapi que visitamos los turistas ahora a mí me decepcionó francamente. Y sí que, sin embargo, me ha llamado mucho la atención, esto conecta un poco con esos que vienen de fuera y la importancia de viajar y de ver para estimular un poco y para saber lo que tenemos, la fascinación que produjo España y sobre todo la España islámica, la que no tenía paralelos en el resto de Europa y era lo que más nos diferenciaba a lo largo del siglo XIX. Y estoy recordando no solamente el libro de detalles y ornamentos, Details and Ornaments from the Alhambra de Owen Jones, sino los cuentos de Washington Irving, que fue la obra literaria que más potenció el turismo americano y angloparlante en el 19. Entonces, yo creo, en una ocasión un amigo me dice, claro, es que Europa vio en España un Oriente que estaba cerquita y que era más confortable y menos peligroso. Puede resultar una putada, ¿no? Pero a mí me parece que es cierto, y sobre todo porque yo me imagino a individuos que vienen de la Inglaterra del 19, ya en el 19 nosotros, los años 30 y 40, una Europa ya llena de humo, que vienen aquí y se encuentran en un país muy medieval, pero no en el sentido negativo, sino en el positivo, porque venían como buscando el mito de la cosa perdida de las culturas impolutas, ¿no? Yo creo que el papel de la Alhambra y de la mezquita de Córdoba y tal, yo creo que jugó un papel esencial en la creación de los lenguajes que se van a crear en Inglaterra, por supuesto también con otro de los grandes mitos, ¿no? Yo creo que España tuvo un papel esencial en ese proceso, en mi opinión. Y la cerámica tuvo un papel muy importante en ese proceso. Y efectivamente hay momentos en la historia de la ciudad o de la región en la que interesa construir una identidad y se elige, entre otros materiales, la cerámica vidriada, porque forma parte de la cultura, de la tradición y de la industria de ese momento. Entonces, la arquitectura regionalista nace precisamente para construir una identidad y mostrarse así hacia los demás. Y eso, queramos o no, quizá los andaluces ya no, a lo mejor no nos reconocemos en esa identidad, pero yo creo que sí se nos reconoce. Es decir, la identidad quizá no es tanto cómo tú te ves a ti mismo, sino cómo te ven los demás. Y la muestra está en que cuando a mediados de siglo arquitectos madrileños vienen a Sevilla para construir esas viviendas, lo primero que hacen es recurrir precisamente a incorporar la cerámica. Pero es que terminando el siglo, cuando Moneo viene a Sevilla, lo primero que hace es incorporar la cerámica vidriada. Es decir, a lo mejor nosotros no nos reconocemos en eso, pero de alguna manera sí forma parte de la identidad andaluza, o por lo menos de esta ciudad, de Sevilla, la cerámica. Y bueno, tenemos que vivir con ello, pienso, ¿no? Creo que se nos ve así. A lo mejor hay que, quizás, decías antes, Alfonso, que por qué no, los arquitectos andaluces trabajamos poco con la cerámica. Pues quizá un poco por huir de esa imagen. Y bueno, a lo mejor lo que había que hacer era precisamente lo contrario, replantearse y volver a trabajar con ella para lanzar una nueva imagen de una arquitectura pues del sur y tal. Bueno, era simplemente eso. Gracias, Rodrigo. Vamos a hacer una cosa. Son las 9 menos cuarto, parece que el tema está enganchando. Entonces, voy simplemente a dejaros caer a los cuatro el segundo bloque. Con esto no quiero decir que se ha acabado en la línea que estamos, sino que para que también los asistentes incorporen un poquito esas reflexiones, ¿no? Bueno, fundamentalmente el segundo bloque lo que planteaba era la cuestión de la pared, ¿no? Es decir, el
momento en que esa pieza va a formar parte de un sostén de que es la arquitectura, ¿no? Entonces, en el momento en que eso ocurre, se produce, digamos, un cruce doble. Por un lado aparece el problema del tamaño de la pieza, ¿no?, como una cuestión compositiva, y aparece la idea de cómo esas piezas conjuntamente pues acaban conformando un cierto dibujo que puede ser bien geométrico, puede ser figurativo. Yo creo que el ejemplo que ponía antes Alfonso de la Casa de la Música de Oporto sería un tema claro en ese sentido, ¿no? Y evidentemente está incorporando ya un problema fundamental, que es el de la función del azulejo, ¿no? Es decir, porque ya el azulejo está resolviendo, ya digamos, sobre un soporte, ya con un aparejo, está ajustándose a lo mejor a experiencias, por ligarlo, lo que comentaba José Ramón antes, del asunto ese del contacto con el cuerpo, ¿no? Estamos hablando ya de unas relaciones con unos interiores, con unos exteriores, ¿verdad?, o con unas ideas vinculadas pues a la percepción corporal casi que se tiene con el material, ¿no? Este es un tema que seguro que ellos tienen ya en su cabeza reflexiones dentro de los aspectos particulares que puedan tratar, y que lo que hago es incorporarlo un poco al discurso. Y como a José Ramón le funciona el tema, pues... Yo, si me permitís, seguiría un momento con el tema de la identidad y con el tema de la distancia, y quizás no me he expresado del todo lo ajustadamente que había que haberse expresado antes. Cuando me refería al panorama londinense de ese momento, yo decía, bueno, dos obras importantísimas. Bueno, la obra de Swann está empezando a valorarse ahora, ¿eh? O sea, hace nada me decía, no había nadie viendo la casa. Bueno, por un lado. Por otro lado, las dos obras son casi del mismo tiempo. La casa de Swann es el arquitecto que hace el Banco de Inglaterra, banco que en gran parte es bombardeado en la Guerra Mundial, pero todavía queda en pie parte de la fachada, etcétera. Y este hombre tiene una vida familiar muy complicada, tiene un hijo que es un desastre, y que se haya mantenido la casa. El otro día, en la semana pasada, en un artículo inglés me decía, acaban de terminar la rehabilitación de la última planta, que es la parte más doméstica, donde Swann desayunaba con su mujer y donde tenía la cocina y el dormitorio, y dice, es una planta maravillosa, y esa planta todavía no la conozco, ¿eh? En esa casa, ni un azulejo. ¿Estamos? Ni un azulejo. En la otra casa, que es de la misma época, todo azulejos. Y las dos están haciendo Londres. Al final se convierten en dos piezas esenciales de Londres. ¿Qué pasa con Owen Jones? Hombre, yo decía antes, ya había sido la exposición universal de 1851, donde Paxton hace el pabellón de cristal. El pabellón de cristal, esa exposición dura 6 meses, se desmonta inmediatamente rápido, y en 1954 se inaugura un nuevo montaje ligeramente ampliado del Crystal Palace en Sydenham. Y entonces, en la primera exposición ya había cosas de la Alhambra sueltas. Había una mesa de Taracea de Toledo, había una espada de Toledo. Esa era la presencia de España en esa primera exposición. Y en el transcurso, en los 4 años o los 3 años que hay entre los dos pabellones, Owens consigue unos permisos de la Alhambra para poder hacer una reproducción a escala 1:1 dentro del Crystal Palace del patio de la Alhambra, con más o menos fantasía, porque es el patio de los leones, con algunas piezas de alrededor que parece que no coinciden exactamente con las habitaciones que tal. Bueno, ¿y qué ocurre? Pues ocurre que Owens, por supuesto, se van a Granada durante 6 meses, Owen con Jules Goury, que es un gran dibujante francés, que era el responsable de casi todas las láminas. Y Goury muere en 1834, muere del cólera en Granada y no puede volver a Londres. Y entonces, con todos esos dibujos, Owens, que era un tío muy listo, dice, yo tengo que inventar algo, inventa un sistema para hacer las reproducciones mecanizadas con unos colorines imposibles, unos rojos fuertes, azules fuertes, que anuncia lo que va a venir.
que anuncian lo que va a venir en Sevilla, en Toledo y no sé dónde más, con la fabricación ya moderna, con los moldes metálicos industriales y con el colorido terrible que destruye por completo todo eso. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues es un éxito, indudablemente, porque es la gran presentación en Londres de esa cultura. Cuando yo decía, España no significa nada, no decía eso, decía, es decir, Sevilla. No sé si estamos hablando de Sevilla, de arquitectura, la identidad de la arquitectura sevillana, o estamos hablando de otra cosa, pero si estamos hablando de Sevilla, decía, Sevilla en ese momento no significaba nada, al final efectivamente era nada la importante en ese sentido, y es un descubrimiento, con todos esos problemas. Y viene John Ruskin y se carga todo eso, empieza a criticar, primero lo de los coloridos, y Ruskin no había estado nunca en Granada, en Sevilla, no conocía, en España, no conocía nada de esto, pero era tan escandaloso el traslado que se hace, que no solamente por un lado era el color, que efectivamente es lo que ocurre después con la aparición de los tintes, con todas las tintes industriales, y por otro lado también era la eliminación de toda la huella manual, que es lo que le da el aspecto maravilloso a los azulejos nuestros del 16 y del 14 y del 15, etcétera, etcétera. Y claro, a partir de Ruskin se comienza un debate importantísimo en la cultura, no ya inglesa, porque es que a continuación viene Gottfried Semper, viene Alois Riel, todos hablando ya del tema de la azulejería. Bueno, es que Ruskin llega a decir que los azulejos islámicos granadinos son la muestra del carácter primitivo de los pueblos a cuya cultura pertenecen y de la crueldad de esos pueblos. Así de fuerte era el debate. Así de fuerte era el debate. Y es un debate que después sigue con Worringer y sigue con con figuras importantísimas de la cultura europea. Con la cultura europea. Casi todo, para terminar, si queremos, en Loos. Que al final Loos es un personaje que es hijo de esa cultura que ha mamado en su educación europea y que al final es el que lo dice de una manera ornamento y delitos, ¿no? Y realmente todos entienden que ahí se producen unos niveles de ir depurando, de depuración de esos esquemas figurativos y donde van desapareciendo todo esto, y siempre, además muy curioso porque es una lectura que se hace casi siempre con el trasfondo de la consideración del Renacimiento, donde aparece el mundo figurativo de la naturaleza y todo eso, como tú dices muy bien, para nosotros, a través de Nicolás Pisano, y decían, no, realmente la Alhambra no identifica más el mundo Nasrim, por usar el término inglés que utilizaba en vez de nazarí, Nasrim, más que la Catedral de Milán, el estilo gótico. Efectivamente decían, son ambos obras tardías y marcadas por la profunda degeneración social y política de los regímenes que la producen. Es decir, el mundo granadino, el mundo nazarí, como el final de una época de regímenes y de sociedades en absoluta descomposición. Y entonces, y por lo tanto, la Alhambra, estos los detractores. Los detractores. Era encarnizadísimo.